Buen día, hermanos. Qué bueno saber que estamos todos reunidos en casa para empezar nuestro culto. Sean todos bienvenidos y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad, Padre, de poder alabar tu santo nombre en familia. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, bendícelos, Señor, sé con ellos y también, Señor, te pedimos perdón por sus pecados, porque, Señor, tú sabes que fallamos, Señor. Perdónanos y límpianos y ayúdanos, Señor, a crecer en tu palabra. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que va a participar en el programa, bendícelo, Señor, protégelo y sé con él. En especial, Señor, te ruego por el pastor, úsalo grandemente, Señor, en la impartición de tu palabra. Te ruego, pues, que esa palabra sea una palabra que llegue a nuestra mente, Señor, pero también a nuestro corazón y que nos permita, Señor, ser más como tú. Glóriate, pues, este culto y tómalo, Señor, tómalo porque lo hacemos para ti. En Cristo Jesús, amén. Vamos a continuar, hermanos, con una lectura en la segunda carta a Timoteo, del capítulo 2. Vamos a leer, por favor, de los versículos 1 al 13. Dice así: Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Nuestros corazones
hay un futuro, hay esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. En la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios ama y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios ama y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios ama y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, 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 ¿quién pues nos detendrá? Oh, 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 oh.
Bueno, hermanos, continuamos aprendiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 5, el cual dice así: Descendientes de Adán. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Adán murió a los 930 años de edad. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Set murió a los 912 años de edad. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Enos murió a los 905 años de edad. Cainán tenía 70 años cuando fue padre de Mahalaleel. Después del nacimiento de Mahalaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Cainán murió a los 910 años de edad. Mahalaleel tenía 65 años cuando fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Mahalaleel murió a los 895 años de edad. Jared tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Jared murió a los 962 años de edad. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. Lamec tenía 182 cuando fue padre de Noé. Le dio ese nombre porque dijo: Este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos, en esta tierra que maldijo el Señor. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Lamec murió a los 777 años de edad. Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Saludos a todos mis hermanos, doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, Dios les bendiga y que cada uno de nosotros sigamos hallando gracia delante de nuestro Dios para seguir aprendiendo de su palabra. Y como ya se le ha dado la lectura, este capítulo presenta la lista de los descendientes de Adán hasta la 10ª generación, en el cual todo esto se le llama genealogía. Y aparece repetidas veces en la Biblia. La genealogía aparece muchas veces en la Biblia por la importancia de identificar la ascendencia familiar o de la tribu de la persona que se está hablando. Y prestemos, por lo tanto, atención al propósito de las genealogías en general. Entonces, antes de entrar a nuestro tema que nos corresponde en este día, primero debemos entender que las genealogías no intentaron ser usadas como una cronología. Es decir, las cronologías no nos están diciendo cuántos años ya tiene la tierra o cuántos años
tienen las cosas, sino más bien está narrando como un árbol genealógico para llegar al Mesías, ¿sí? Entonces las genealogías mencionan por lo general solo al patriarca o al jefe del clan o al jefe de alguna tribu, ¿sí? Por ello son selectivas y a veces son con un nombre se cubre varias generaciones, a veces con un solo nombre se cubre muchas generaciones. Entonces el principal propósito fue establecer la identidad familiar de alguien o sus raíces con la finalidad de llegar hasta el Mesías prometido y así ver cumplida la palabra de Dios, la cual lo dijo en Génesis 3:15, del cual ya hemos comentado en otras reflexiones acerca de esto. Y entonces, aclarado todo esto acerca de las genealogías, pasemos a lo que nos enseña este capítulo 5. Pero primero quisiera hacer un panorama general de lo que vemos en este pasaje de la palabra de Dios. Primero vemos que en el capítulo 4, en el cual ya hemos reflexionado, vemos cómo hay algo parecido a una genealogía, en el cual es la genealogía, podríamos decir de esta forma, de Caín, ¿sí? Mientras que en el capítulo 5 describe la descendencia piadosa de Set o de Adán, que prácticamente empieza con Adán. Entonces en el capítulo 4 describe a los malvados, a los que se rebelaron contra Dios, mientras que en el capítulo 5 registra la historia de la línea a través del cual llegaría el Salvador, o la línea de los hombres que empezaron a invocar el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces todo el capítulo 5 es una descripción estrecha de la línea por la cual va a venir el Mesías. En el capítulo 5 menciona, si leemos bien, menciona la edad de cada persona, menciona cuándo nació su hijo, cuántos años vivió después y a los cuántos años falleció. Entonces, los años de existencia de los hombres en el capítulo 5 son muy largos, que nos muestra que las condiciones fueron indudablemente diferentes antes del diluvio. Entonces, todos estos años de vida facilitaría el repoblamiento de la tierra, que son aproximadamente el tiempo que vivió estas generaciones 1600 años antes del diluvio. La línea de Caín está acreditada, como podríamos decir o llamar, el progreso del mundo. O sea, por la línea de Caín empieza a haber tecnología, podríamos decirlo de esa manera. Había logros, pero su moral estaba en decadencia. Pero en la línea de Set no hay mención de grandes contribuciones o logros. Si ustedes se dan cuenta, no hay mención de que ellos hayan hecho algo como la línea de Caín. Pero dos cosas marcaron a los hombres del capítulo 5. Ellos fueron hombres de fe. Ellos fueron hombres que invocaron el nombre de Dios. Y estos hombres miraron atrás, aprendieron el hecho que el pecado era la raíz de todos los problemas y sufrimientos que había en la tierra. Pero ellos miraron hacia adelante, hacia una redención futura, hacia donde Dios había dicho que iba a proveer a alguien para salvarlos. Toda esta línea de Set eran hombres de fe, aunque el texto no nos dice que eran hombres de fe, pero se nota. ¿Por qué? Porque dentro de toda esa descendencia hay un varón que caminó con Dios, que de eso trata nuestro tema de este día. Pero también hasta el final de esa línea, de esa descendencia, está Noé, que también caminó con Dios. Y entonces vemos como todo este linaje son hombres de Dios, son hombres que invocaron el nombre de Dios. Y en el versículo 21 y 24, donde nos queremos centrar en esta reflexión del día de hoy, el cual nos dice de la siguiente manera: Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén,
Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Así es que, mis amados hermanos, en estos versículos 21 al 24 del Génesis capítulo 5, vamos a encontramos 4 enseñanzas que nos ayudarán a entender a cómo caminar fielmente con Dios y así crecer más y más en nuestra vida en Cristo. Por eso el título de esta reflexión le he puesto Caminando fielmente con Dios. Caminando fielmente con Dios. Así es que veamos cuáles son estas 4 enseñanzas que nos muestra estos versículos 21 al 24 del libro de Génesis capítulo 5. Así es que vemos que en este registro de Génesis leemos de la vida admirable del patriarca Enoc. Capítulo 6 dice que la maldad del ser humano estaba por arriba de todo lo que podría soportarse. Por eso Dios decidió exterminarlos. Pero vemos la situación de su tiempo. Era un tiempo donde había mucha maldad. Y vemos que no había adoración a ídolos. Eso es algo muy interesante que vemos. Los seres humanos de aquel tiempo no adoraban ídolos, sino simplemente eran hombres que se olvidaron de Dios y dejaron a Dios fuera de sus vidas. Y podemos decir que no es muy diferente a nuestros días. No es muy diferente a lo que vivimos hoy. El humanismo, el laicismo, el posmodernismo y las diferentes ideologías nos dicen que es mejor estar sin Dios. Entonces, la situación que vivió Enoc es muy parecida a la que nosotros estamos viviendo. Es muy parecida al tiempo antes del diluvio. Entonces, no debe sorprendernos que el hombre se ha vuelto a alejar de Dios, como en los tiempos antes del diluvio en que vivía Enoc. Enoc escogió caminar con Dios. Escogió un camino diferente que la mayoría de la gente. Y en las Escrituras podemos aprender cosas sobresalientes de la vida de Enoc, su mensaje y su salida del mundo. 2 veces se nos dice esto. Por ejemplo, en el verso 22 dice, Enoc anduvo fielmente con Dios. Y en el versículo 24 nos dice, y como anduvo fielmente con Dios, Dios se lo llevó. Y vemos que aquí en la palabra de Dios solo hay 2 personajes a que se le dice que caminaron con Dios. El otro personaje es Noé, que podríamos decir que es un nieto de Enoc, ¿sí? Y que lo vemos en Génesis 6:9, que se nos dice, como Noé siempre anduvo fielmente con Dios, y así, por eso es que lo manda a construir el arca. Ellos tomaron el camino de la fe. Y vemos el pasaje que dice, Enoc anduvo fielmente con Dios. Y esta frase significa que era un hombre de fe. Era un hombre de fe en un mundo caído, en un mundo lleno de inmoralidad, en un mundo en que se estaban olvidando de Dios, en un mundo donde la gente ya no respetaba la vida humana. Mientras otros pensaban solamente en satisfacer las cosas de la vida, hacer dinero, acumulando cosas materiales, Enoc buscó a Dios con todo su corazón. Y él oraba a Dios, él vivía por Dios, él hablaba por Dios. Ahora, ¿qué significa esto de caminar con Dios? ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? En el pasaje de Génesis 5, 21, 24 aparece 2 veces la palabra caminar, y esto proviene del hebreo, y que se refiere a alguien que transita, que anda, que se guía por un camino, que conduce a un objetivo determinado.
Entonces caminar con Dios es ir sobre un camino. Y recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Es ir en el camino de Dios, es andar con Dios, es seguirlo a Él, es dejarnos guiar por Él. Y entonces el autor de Hebreos nos enseña de manera más detallada lo que significa el caminar con Dios. Y Hebreos nos dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, dice, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Caminar con Dios, como dice Hebreos, es tener el testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí es donde empieza nuestra primera enseñanza para poder entender cómo caminar con Dios. Y la primera enseñanza que tenemos es caminando fielmente con Dios es primeramente conocerle a Él, es conocer a Dios. Entonces, para que nosotros podamos caminar con Dios así como Enoc, primero tenemos que conocerle. Primero que tenemos que entrar en una relación estrecha con Él. No por medio de una religión, no por medio de costumbres que nos han heredado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados. No por medio de ritos que se hacen mecánicamente, sino conocer a Dios es el reconocimiento de nuestros pecados y la necesidad de su perdón. La fe en Dios no es una superstición. La fe es un don, es un regalo de Dios. Y aquellos que tienen esa fe en Dios y depositan su confianza en Él son salvados de la muerte, que es la paga del pecado. Son librados por Cristo del pecado y de la muerte y del castigo eterno. Entonces, para poder caminar con Dios, tiene que haber una regeneración, un nuevo nacimiento, porque de esta manera, primeramente, podemos conocerle. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14:6. Pero también dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. ¿Sí? En otras palabras, para poder andar con Dios como lo hizo Enoc, tienes que entrar por la puerta que es Cristo y caminar por el camino que es también Cristo. Por eso es primeramente necesario, para poder caminar con Dios, conocerlo a Él. Nosotros no podemos seguir un camino en el cual no conocemos. Nosotros no podemos complacer a Dios si no creemos en Él. Y como dice Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Enoc buscó a Dios con todo su corazón. Y tú también puedes caminar con Dios si tú quieres y vivir para siempre con Dios. Vivir en su reino, contemplar su majestad, contemplar su presencia, su santidad en todo su esplendor. Pero es necesario que lo conozcas. Pero también, si tú ya has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, debes ir creciendo en conocimiento de Él, debes ir conociéndolo más y más. Entonces esto implica crecer en el conocimiento de su persona, en el conocimiento de quién es Dios, qué es lo que quiere, cómo es Él, cuál es su carácter, cuáles son sus normas. Y eso se logra a través del estudio de su palabra. Es la palabra de Dios la fuente de nuestro alimento espiritual y como tal somos responsables de estudiarla, de leerla, de reflexionarla.
Y de esa manera vamos conociéndole más y más todos los días. Es el conocimiento de su palabra el que nos hace cristianos más maduros, cristianos más espirituales. Pero si nosotros no crecemos conociéndole más, nos volvemos cristianos carnales. Así es que, mi amado amigo, mi amado hermano, si tú quieres caminar con Dios, busca a Dios con todo tu corazón y camina en fe, en fidelidad, en sus caminos. Conócele más y más cada día, porque el primer paso para poder caminar con Dios es conocerle. Y la segunda enseñanza que podemos ver acerca de caminar con Dios fielmente es estar de acuerdo con Dios. Si tú quieres caminar con Dios, tienes que estar de acuerdo con Él. Dos personas no pueden caminar juntas si no hay acuerdo entre ellas, dice Amós 3:3. ¿Sí? Y Amós nos hace esa pregunta, dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? No se pueden. ¿Por qué? Porque primero debe llevar el mismo paso y seguir la misma dirección. Así el caminar con Dios es aceptar su voluntad en nuestras vidas, pues Él nos creó con un propósito y es nuestro deber cumplirlo. Pero también caminar con Dios, estar de acuerdo con Él, es negarnos a nosotros mismos. Mateo 16:24 nos dice que luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Para caminar con Dios hay muchas cosas que nosotros tenemos que abandonar. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que rechazar, que negar. Muchas veces son oportunidades que nos ofrece este mundo. Muchas cosas son algo que pueden ser de beneficio para nosotros temporalmente. Pero si nosotros queremos seguir a Dios, caminar con Él al igual que Enoc, muchas veces tenemos que renunciar a esas cosas. Y esto es estar de acuerdo con Dios. Y estar de acuerdo con Dios también muestra que estamos reconciliados con Dios. Pues dos enemigos no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo o si no hubiera paz entre ellos. Y Romanos 5:10 nos dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Entonces, estar de acuerdo con Dios también es estar reconciliado con Dios. Estar en el mismo pensamiento, en el mismo sentir con Dios. Que sus leyes sean nuestras leyes, que sus normas sean nuestras normas, que su manera de ver las cosas que vemos a diario, como Dios las ve, también sean nuestras. Y eso es estar de acuerdo con Dios. Entonces esto incluye todas las partes de nuestra vida, es ser santo, recto y sobrio y lleno del Espíritu Santo. Caminar con Dios es entonces estar siempre delante de nuestro Dios, actuar de acuerdo a su norma, de acuerdo a su esencia de amor. Es preocuparse constantemente de agradar a Dios en todas las cosas y no ofenderle en nada. Es ser seguidores de Él como sus hijos amados. Porque Él desea conducirnos cada día más al crecimiento espiritual. Y debemos de estar dispuestos a permitir que Él pueda hacer eso en nosotros. No debemos ser como el caballo, que siempre va adelante, ni quedarnos atrás como las mulas. Estaba ahí leyendo que las mulas se quedan siempre atrás de los caballos.
Debemos estar dispuestos a caminar a su lado en cada momento. Por eso necesitamos estar de acuerdo con Él, es decir, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Es entregar nuestra voluntad a Dios, negando todo lo que somos como personas. Como nos dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, que hemos sido crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo es el que vive en nosotros. Por eso todo lo que nosotros vivimos en nuestro cuerpo, lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y dio su vida por nosotros. Así que mi amado hermano, amigo que nos ves, decide caminar con Dios, entrega tu voluntad a Él, porque esto es estar de acuerdo con Él, estar de acuerdo en todo lo que Él desea y que es bueno para nosotros. Y esto implica entregar nuestra voluntad. Por eso, para caminar con Dios debemos estar de acuerdo con Él. No podemos caminar con Dios si aborrecemos sus leyes. No podemos caminar con Dios si no aborrecemos el pecado. No podemos caminar con Dios si no tenemos o no amamos a nuestro prójimo. Y la tercera enseñanza que vemos es que caminando fielmente con Dios es estar en comunión con Dios. El texto nos dice que caminó Enoc con Dios, y en lugar de decir vivió Enoc con Dios, dice que él caminó con Dios. Entonces vemos cómo la preocupación de Enoc era agradar a Dios. Trabajó constantemente mientras los demás vivían para sí mismos, vivían para el mundo, para sus placeres, para acumular riquezas. Sin embargo, Enoc vivió en una constante relación con Dios, en una constante comunión con Dios. Él vivía gozándose en la presencia de nuestro Dios. Enoc fue llevado a un mundo mejor. Como él no vivió como el resto de la humanidad de aquel tiempo, él no salió del mundo por la muerte, sino, como nos dice el texto, él fue llevado por Dios. Y como decimos vulgarmente, con todo y zapatos. Él no miró, no experimentó la muerte, porque tenía una comunión constante con nuestro Dios. Entonces vemos en este pasaje que sin lugar a dudas Enoc tenía una comunión muy estrecha con Dios. Él platicaba con Dios, él veía a Dios, ¿sí? Y nosotros, si queremos caminar con Dios, tenemos que tener un diálogo fluido con Él. Pero tal vez tú te preguntes, ¿y cómo voy a platicar con Dios? ¿O cómo me voy a comunicar con Dios? En el pasado, quizá en este tiempo de Enoc, Dios hablaba directamente con los seres humanos. Pero hoy en nuestros días, la manera de comunicarnos con Dios es por medio de la oración y por medio de su palabra. A través de su palabra, Dios nos habla a nosotros. Y a través de la oración, nosotros hablamos con Dios. Y tal vez ustedes sepan esto, que mientras menos conozcamos a una persona, menos vamos a tener confianza de hablarle de cosas de nosotros. Así de la misma manera pasa con Dios. Debemos conocerle a Él, debemos platicar con Él, para que Él también, por medio de su palabra, se dé a conocer y nos muestre más su manera de ser, cómo es Él, qué es lo que quiere. Y así nosotros, con toda la confianza, podemos hablar con Él por medio de la oración. Pero es necesario, es muy necesario tener esa comunicación con Dios si queremos caminar con Él. Dios sabe que no somos perfectos y que pasamos por altibajos emocionales cuando afrontamos pruebas y problemas de la vida. Dios lo sabe, por eso quiere que nosotros estemos en constante comunicación con Él. Enoc
vivió un tiempo donde vivía mucha gente malvada, que más adelante vemos cómo Dios decidió destruirla completamente, porque era muy grande su maldad. Pero tal vez tú digas, pero ¿cómo es que le voy a hablar a Dios? No lo veo en, no sé, una imagen, una foto. Su palabra dice que Dios es espíritu. Un espíritu no tiene cuerpo, no tiene forma, es invisible. Dios está en todas partes. Tú debes hablarle, leer su palabra, en el cual le puedes conocer. Y quizá digas, pero es que yo no sé orar. No te preocupes por eso. Tú habla con Dios. Platica como cuando platicas con tu amigo, con tu vecino, con tu compañero de trabajo. Háblale de las cosas que tú tienes en tu corazón. Porque Dios sabe de antemano todas las cosas que ya nos pasan. Pero Él quiere que tú hables con Él. Debemos aprender a hablar con Dios de la manera que lo haríamos con un Padre amable y afectuoso. Pues eso es lo que Dios quiere por cada uno de sus hijos. Debemos comunicarnos con Él por medio de su palabra, que es la Biblia. Pero también por medio de la oración, por lo cual podemos confesar nuestros pecados y también pedirle las cosas que necesitamos. Al no tener un diálogo constante con el Señor, se va a manifestar en nuestra vida. De pronto nos va a entrar el desánimo, nos va a entrar la tristeza y muchas otras cosas que son problemas emocionales. ¿Por qué? Porque estamos solos y Dios está ahí, pero tú no le hablas, no te das cuenta que Dios está contigo. Y como vemos en Efesios 6, 17 y 18, que dice que debemos tomar el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y también dice que debemos orar en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, para mantenernos alertas y perseverar en oración por todos los santos. Porque dice que los días también son malos, pero dice que cuando llegue el momento de la prueba podamos estar firmes. Y a veces nosotros hemos visto cuántos cristianos derrotados hay constantemente. ¿Por qué? Porque abandonan la comunicación con Dios. No caminan en fidelidad con Dios. Enoc solo se pudo mantener firme en una sociedad malvada, corrupta, porque tenía una íntima comunión con Dios. Así es que yo les hago esta pregunta: ¿cómo está tu comunicación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás aprovechando bien tu tiempo, las oportunidades para crecer? Así que mi amado hermano, mi amado amigo, si quieres caminar en fidelidad con Dios, es necesario estar en comunión con Él todos los días de nuestra vida. Solamente así podremos caminar como caminó Enoc con Dios. Y la cuarta enseñanza que podemos ver en esta parte de la palabra de Dios es: caminando fielmente con Dios es depender completamente de Dios. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Así nos dice la carta a los Hebreos. Y este texto, este pasaje es donde narra, o podríamos decir como la sala de los héroes de la fe. Enoc sobresalió por su fe, por confiar y descansar en Dios. No le puso atención a los problemas que vivía a su tiempo, y vemos que muchísimos problemas había. Se entregó completamente a Dios, dependió completamente en Dios. Esa fe de confianza la depositó en Dios. Y nosotros como personas, Dios está buscando que nosotros depositemos nuestra fe completamente en Dios, toda nuestra confianza en Dios. Jesús decía: echen toda su ansiedad sobre mí, que yo cuidaré de ustedes.
La confianza del cristiano no debe estar basada en su capacidad, en su inteligencia, en su fuerza de voluntad, ni tampoco en su educación o posesiones materiales, títulos, etcétera, sino en las promesas de Dios. Dios es suficiente para toda necesidad. No hay circunstancia que estemos viendo que Dios no sea capaz de darle una solución. Dios es el buen alfarero en el cual nos va moldeando a cada momento, a cada instante, para hacernos la persona que Él quiere que seamos. Pero requiere que nosotros pongamos de nuestra parte como seres humanos una dependencia completa en Dios. Tu voluntad entregada a Él, y Él va a hacer su trabajo en moldearte a su imagen y semejanza. Y esta dependencia lo mostró Enoc. Él estaba seguro que Dios llevaría en forma segura a la eternidad. Y lo vemos claramente, como nos dice la palabra de Dios, que Él fue llevado vivo en la presencia de Dios. Pero esa dependencia de Dios también lo llevó a predicarle a la gente de su tiempo. Este pasaje de Génesis no nos los dice, pero nos los dice la carta de Judas. Judas nos dice también: Enoc, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Y nosotros sabemos que es profetizar, es proclamar la palabra de Dios. Y lo que profetizó Enoc fue: miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter al juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él. Enoc fue un predicador en su tiempo. Él predicó la palabra de Dios. Quizá le decía a las personas: arrepiéntanse porque viene un diluvio. Pero la gente no le hizo caso. Enoc anduvo predicando en la tierra ese mensaje. Pues nos lo dice Judas, el hermano de Jacobo, que es el hermano del Señor. Y así es, por eso es que sabemos que no predicó en su tiempo, porque había depositado su confianza en Dios. Tenía una dependencia total en Dios. Él no tuvo miedo de proclamar la palabra de Dios en medio de una generación perversa, en medio de una generación malvada al extremo. Por eso dice que él anduvo fielmente con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero dice: pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Antes de que se lo llevara el Señor, él tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Y así Enoc fue el primer hombre que fue llevado al cielo sin morir, porque fue fiel a Dios, confió completamente en Él, y éste le produjo que no viera la muerte, sino que Dios lo tomó en sus brazos y se lo llevó por la eternidad para estar en su presencia para siempre. Y cuando tú y yo estemos en la presencia de Dios, estaremos al lado de Enoc, del cual es un hombre de fe que caminó con Dios. Así es que, mis amados hermanos, caminar con Dios es también depender completamente de Él. No permitamos que las cosas de la vida, los afanes, las cosas materiales nos distraigan de nuestro caminar con Dios. Como personas, como seres humanos, muy fácilmente somos llevados por los afanes de este mundo. A veces, con tal de tener algo, nos afanamos en esas cosas y nos olvidamos de nuestro caminar con Dios. A veces, por situaciones, no sé, falta de recursos, nos afanamos en eso y empezamos a dedicarle a trabajar, pero no caminamos con Dios. Nos olvidamos de caminar con Dios. Las cosas materiales muy fácilmente nos atraen hacia otros caminos y muy fácilmente podemos desviarnos del camino de Dios.
Por eso debemos imitar a Enoc y también a Noé, porque Noé también caminó con Dios, pero eso lo veremos más adelante. Debemos caminar fielmente con Dios y que un día se pueda decir de nosotros que nosotros tuvimos el testimonio de haber agradado a Dios y de esa manera poder estar delante de la presencia de nuestro Dios. Así es que, para concluir, mis amados hermanos, hemos visto en este pasaje de Génesis capítulo 5, 4 enseñanzas que nos muestran cómo debemos caminar fielmente con Dios. Y como les dije, caminar fielmente con Dios es primeramente conocerle a Él. Caminar fielmente con Dios es estar de acuerdo con Él. Caminar fielmente con Dios es estar en comunión constante con Él. Y para caminar fielmente con Dios es depender completamente de Él. Como Enoc, debemos aprender a caminar con Dios. Y caminar con Dios describe el estilo de vida de cada uno de nosotros. Describe el estilo de vida, de relación que tú llevas con Dios. En la Biblia se nos pide a todos los cristianos andar como es digno del supremo llamamiento en el cual hemos sido llamados. Este caminar con Dios se expresa agradándole todos los días de nuestra vida a través de nuestra santificación y una vida acompañada de buenos frutos que den evidencia de que somos hijos de Dios y de esta manera poder madurar más y más en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Así es que, mis amados hermanos, yo les invito a que imitemos a Enoc, un hombre que vivió en una sociedad corrupta, malvada, corrompida. Sin embargo, no se sometió a ella, sino que se sometió a su Señor y Dios, y fue fiel, de tal forma que él recibió el testimonio de haber agradado a Dios, y fue llevado a la presencia de Dios sin experimentar la muerte. Por eso te animo a que te esfuerces en caminar fielmente con Dios. No dejes que las cosas de este mundo opaquen tu fe y te lleven a ser un cristiano, como decimos vulgarmente, sancochado, sino alguien que se diga que caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado al Señor. Así que sigue viviendo tu nueva vida en Cristo, caminando fielmente con nuestro Dios. Y este pasaje de Enoc debe hacernos reflexionar cómo estamos viviendo nuestra relación en Cristo. ¿Estamos caminando con Dios? Si no estás caminando con Dios, es tiempo de regresar a ese camino y decir, yo quiero recibir ese testimonio de haber agradado a Dios al igual que Enoc. Así es que, mi amado hermano, sigue viviendo tu nueva vida en Cristo. Sigue caminando fielmente en los caminos de nuestro Dios. Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿De quién nos podrá separar de la
fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Damos gracias a Dios porque podemos aprender de su palabra. Recuerda seguir nuestras transmisiones a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista La Resurrección de Jesucristo. También te invitamos a que te conectes a la escuela dominical en línea los domingos a las 6 de la tarde y a los cultos de oración en línea los miércoles a las 8 de la noche por medio de la plataforma de Zoom. Damos gracias a Dios por tu vida. Vamos a orar para terminar este culto. Bendito Dios, te agradecemos, Padre Santo, por la bendición de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tomes la vida de cada uno de nosotros en tus manos
y seas con cada uno en la semana, Señor. Te pedimos que nos ayudes en cada proyecto, Señor, en cada plan que tengamos en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a tu voluntad y a ser más como Jesucristo, Padre Santo. Te damos gracias, te pedimos que nos guardes y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.